Buenas tardes, don Antonio Montiel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Encantado de estar contigo y Una con alegría, todos tus seguidores. una alegría que hayas aceptado nuestra invitación, un placer volverte a ver de nuevo. Y bueno, preguntarte, como viene siendo habitual, ¿qué tal llevas este confinamiento al que nos hemos visto obligados? Pues mira, la verdad es que no lo llevo nada mal porque en el fondo, a pesar de que mucha gente pueda pensar que soy una persona que se me ve mucho en actos sociales y todo eso, la verdad es que a mí me encanta estar en mi casa, me encanta estar en la intimidad, el poder leer, el poder hacer otras cosas independientemente de la pintura. Y entonces, con ese motivo, ahora que es obligado, pues no lo estoy llevando mal. Además, he tenido la suerte de que me pillara en Málaga, concretamente en mi casa de Almojía, con lo cual pues tengo un buen patio, puedo subir para arriba, para abajo, porque tengo dos plantas, y entonces todo eso ayuda bastante. Pero me acuerdo de mucha gente que están en casas pequeñas, que están en sitios poco ventilados, y entonces me da realmente una muchísima tristeza porque la gente necesita salir, la gente necesita estar en contacto con la naturaleza y con las personas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero la verdad es que no lo llevo mal. Cierto, cierto, totalmente. Bueno, estás en un entorno privilegiado y como tú dices, una Sí, suerte que te haya pillado ahí también, ¿no? Y no en Madrid, sí. que en fin, ya conocemos Que cómo es de capital, además ¿no? yo en Madrid vivo concretamente en la Puerta del Sol, con lo cual imagínate lo que habría sido, ¿no? Es decir, que cuando lo pienso, digo, menos mal que me pilló aquí porque además estaba durante los meses previos, estuve trabajando aquí por una serie de presentaciones que tenía pendientes previas a la Semana Santa y que tan solo se pudieron llevar a cabo dos de ellas, de las cinco que tenía. Preguntarte, porque en estos directos de TM que hemos tenido a lo largo de la semana, hemos tenido a Manolo Medina, compañero y amigo tuyo también, que bueno, hablaba mucho de la situación lamentable en la que se encuentran muchos artistas y por supuesto la vuelta a la normalidad para ciertos gremios va a ser bastante complicado. En tu caso, no es así, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que soy un pintor que he tenido la suerte de que, como mi especialidad es el tema del retrato, pues tengo una serie de contratos hechos anticipadamente, ¿no? Entonces, es llevarlos a cabo, ¿no? Pero bueno, siempre un poco está ese temor de que, claro, como todos esto es una cadena para todos. Es decir, que esto es como cuando se envenena el mar, al final todos estamos perjudicados, ¿no? Entonces, claro, al ser una cadena, pues claro, hay gente que pues se pueden quedar en mala situación y todo esto, pues claro que nos afecta a los artistas, sobre todo porque el arte no es una necesidad primordial, no es como el comer, es decir, es un lujo que en el fondo pues la gente se puede privar pues de ir al teatro, de leer un libro, de comprar un cuadro, ¿no? Así que creo que puede afectar bastante, sí. Con 10 años, lo que es hoy el Ateneo, antiguamente era la Escuela de Artes y Oficios de Málaga, y ahí empecé, que es donde además también estuvo Picasso, donde su padre fue profesor de dibujo, ¿no? Y procedimiento. Y entonces, pues, poco a poco, pues, he ido a través desde muy pequeño, a través de la observación, pues he aprendido a ver una persona prácticamente casi enseguida y ver un poco cómo puede ser. Porque además es algo que lo lleva, mira, casi un 80% está en la mirada. Pero luego después también está en los gestos, en las actitudes, cómo anda, cómo se mueve. Todo eso dice mucho de una persona. Entonces, como igual que un campesino que es capaz de asomarse a la ventana y saber más o menos si va a llover, aunque esté el sol, y te dice, esta tarde va a llover, y tú dices, es imposible, ¿no? Bueno, pues yo he aprendido a través de los años a ver, a observar y a ver un poco cómo es la gente enseguida. Y eso pues me ha servido de mucho a la hora de plasmar un retrato. Eso quería preguntarte también que, bueno, hay personas que cuando dibujan o cuando componen, pues lo hacen de una manera determinada. Unos comienzan por los acordes, otros por la melodía, otros por la letra. Un pintor muchas veces a lo mejor empieza por las manos, otro por la, aparte de la estructura y tal, ¿no? Que le vaya a dar a la cuadratura y tal. Tú, normalmente, ¿por dónde comienzas? ¿Cuál es el primer trazo que das?
Bueno, fíjate, siempre comencé por los ojos, ¿no? Pero luego después con los años empecé a hacer un croquis de lo que era un conjunto, es decir, pues lo que son unas líneas definitorias para crear la composición de cómo, porque a veces empiezas por los ojos y a lo mejor luego después te ha quedado mucho espacio en la parte de la cabeza hacia el final del lienzo, ¿no? Entonces, lo que haces es que más o menos trazas unas primeras líneas de conjunto y luego ya sí te vas al centro y empiezas un poco a marcar, pero desde luego siempre, casi siempre los ojos, ¿eh? Es una de las cosas que sitúo prácticamente casi enseguida, porque es lo que ya me hace que me anime a continuar a hacer todo lo demás, la mirada. Y una cosa que se preguntarán también muchos, ¿no? Perdona que mi desconocimiento, pero imagino que un retrato no se hace del tirón, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo permanece en la misma pose, con la misma mirada puesta en el mismo punto, el retratado en este caso, para que no varíe luego la atención, ni la estructura, ni la definición del cuadro, propiamente dicho, ¿no? Bueno, con eso he tenido una cantidad de problemas tremendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y gracias ahora que más o menos también se utiliza mucho el tema de la fotografía, porque yo incluso cuando a lo mejor hay gente que no tiene tiempo de posar o que no les apetece, pues yo le hago las fotos, que le hago 100 y pico, casi 200, donde yo busco iluminación, posturas, iluminación de transparencias, es decir, una cantidad de cosas para luego crear un conjunto, ¿no? Pero normalmente cuando posan al natural, pues bueno, quizá lo más complicado es muchas veces el ropaje, en el sentido de que la arruga caiga en su sitio. Cuando he pintado mujeres con mantones de Manila, no te puedes imaginar la dificultad, ¿no? Tremendo, porque luego buscar la flor, dónde estaba la flor, dónde tal, así, pero así lo he hecho siempre, ¿no? Pero luego también es verdad que la gente, tú sabes que no está todos los días igual. Hay días en que yo he ido, por ejemplo, a pintar señoras cuando empezaba en Málaga, iba a sus casas y había días que estaban muy contentas y otros días casi me lloraban. Entonces, al final lo que se va creando es un conjunto, un compendio de todos los momentos vividos, que es lo que tú terminas plasmando en el cuadro, porque no se deja, no es, un cuadro no es algo que se empieza por una esquina y se acaba por otra, no, sino se va llevando todo para adelante. Entonces, a los ojos a veces le vas metiendo más intensidad, o le metes más luz, o le vas metiendo pues más color, y todo eso va poco a poco, creando el compendio final, que en el fondo es pues un número un número grande de momentos, ¿no? De todos esos instantes que has estado haciendo eso al natural, ¿no? Así es. Claro, Y eso le da una viveza mayor. y comentabas que, claro, tampoco el estado anímico de la persona que Sí, va a retratar es el mismo, eso por supuesto influye, imagino, sí. pero y el estado anímico tuyo, el pintor se abstrae completamente No, cuando llega el momento de pintar, porque imagino que sí. también eso influirá en la obra, ¿no? Cuando tú te encuentres, ¿no? Claro, sí, porque claro, no es lo mismo cuando tú estás muy contento o hay días que de pronto estás como más decaído y te apetece menos. Y al fin y al cabo muchas veces las cosas como se suele decir, ¿no? Todo es del color del cristal con que se miran, ¿no? Es decir, que todo es como tú lo miras en ese instante y en el fondo es como estás tú interiormente, ¿no? Por eso a lo largo del arte, de la historia del arte, pues se ve las distintas etapas muchas veces de los pintores, donde había momentos en que se veían sus etapas más felices o sus etapas más oscuras o más tristes, ¿no? Y eso se ve ya incluso desde la época, por ejemplo, de Goya, ¿no? Con sus pinturas negras, o Gutiérrez Solana, que pintaba mucho la tragedia, ¿no? Luego te puedes ir a pintores, a épocas como la primera, por ejemplo, de Goya, que era la del quitasol, que eran como una pintura menos comprometida y más decorativa, ¿no? Todo es una evolución, ¿no? Se va evolucionando constantemente. ¿Y te ha Así es. encontrado, te ha encontrado alguna vez, Antonio, con algún retratado, algún personaje que te haya dicho, oye, mira, elimíname esta arruga tipo Photoshop, ¿no? O ponme un poquito más Sí, joven, o mi actitud es negativa, o quiero que transmita sí, sentimiento al que vea el cuadro y tal? Y sí, cuéntame también claro. el caso más curioso que tengas por ahí, ¿no? He visto que has retratado a la Pues reina mira, Isabel. pues mira, me acuerdo que, por ejemplo, un caso fue María Teresa Campos. ¿Y hasta qué punto el artista debe no someterse, sino tener en cuenta la opinión del que disfruta del arte o del que te encarga un trabajo?
porque igual es lo que tú dices, ¿no? Que puede variar bastante la realidad y por añadir o eliminar algún trazo o rejuvenecerlo o tal, puede ser que ella esté muy contenta, pero el resto diga, oye, que no se parece en nada, ¿no? Tampoco, ¿no? Claro, claro. Esto no suele pasar habitualmente, ¿no? Hay un respeto normalmente hacia el artista, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando empezamos, pues como estamos queriendo colocarnos en un sitio donde se nos valore o donde se nos tenga en cuenta, pues entonces en ese tiempo, pues sí somos como más sumisos a ciertas cosas, ¿no? El hecho de querer, pues, dejar a la gente contenta, de que, en fin, pues que luego después te puedan recomendar a otra gente, pues todas esas cosas, ¿no? Y entonces todos lo hemos hecho. El propio Goya incluso lo hacía también en su primera etapa, ¿no? Cosa que luego al final, pues ya se marcó más a sí mismo y dejaba de pasar mucho menos esas cosas y lo que quería es afianzarse en lo que de verdad pensaba y en lo que de verdad quería hacer, ¿no? Y un poco eso también me ha pasado a mí, ¿no? Yo sí es cierto que soy un pintor amable, en el sentido de que considero de que, bueno, ya que voy a retratar a alguien, sí me gusta verle lo mejor. Y lo mejor lo consigues, pues también colocándole una buena luz, viéndola y observando su mejor ángulo, la forma en que puede quedar su cara más bella en un realce mayor. Eso, por ejemplo, lo podéis ver incluso, que te digo yo, en artistas como Sara Montiel. Si tú recuerdas sus películas, Sara era muy guapa, pero también la fotogenia que era, no era más que una situación de cámara y una luz, la realzaba mucho más que si tú luego la veías en persona, al natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella estaba más guapa de 3/4. Y si tú te fijas en sus películas, pues normalmente cuando se acercaban los primeros planos, pues siempre ella colocaba la postura así y la luz dándole así de tal manera que entonces le realzaba mucho más sus rasgos, le marcaba mucho más lo que era el ángulo, el pómulo, y eso la realzaba, ¿no? Entonces, sí es cierto que en ese aspecto yo intento buscar siempre sacar lo mejor de cada persona sin inventar nada. Entonces, Claramente. luego me dicen, claro, me dicen muchas veces, qué bien, qué guapa sacas a la gente, ¿no? Pero no me invento nada, Miguel Ángel. Lo que intento es buscar lo mejor de cada uno. Así de claro. Sara Montiel, que también la retrataste, ¿no? Y, Tu musa Marisol, por supuesto, musa de todos, bueno, los que la seguimos y la queremos muchísimo, la respetamos en todas sus decisiones, me parece fantástico. sí. Como en este caso en el premio, bueno, el Festival de Cine de Málaga, que no acudió, todos lo esperábamos y casi esperábamos que si hubiera acudido hubiera sido un poco, ¿verdad? Yo creo que una persona Bueno, lo coherente. que ¿Tú que la pasa es que conoces? ella, claro, ella tomó la decisión hace ya tiempo. Yo me acuerdo ya de hace muchos años, ¿eh? Es decir, que yo ya prácticamente, cuando yo la conocí, que la conocí cuando yo tenía 14 años, que fue de una manera muy particular, porque yo me fugué de mi casa para ir a conocerla al pueblo alicantino de Altea, que era pues donde ella vivía su retiro artístico con el bailarín Antonio Gades y sus dos primeras hijas. Entonces, ella se marchó allí a vivir y yo tenía tantas ganas y tanta ilusión de poderla conocer personalmente que, a pesar de que ya le había mandado dibujos, cartas, conocía a la familia, a los abuelos paternos, a su madre, incluso llegué a conocer antes que a ella a María Esteve, la que hoy es actriz, de pequeñita, ¿no? Pero a ella me costaba mucho trabajo, hasta que al final me decidí y fui al TEA a conocerla y pude lograrlo, ¿no? A pesar de que mi familia no me dejaban y yo una tarde de agosto me escapé de mi casa y me cogí un autobús a las 11 de la noche para poder llegar al día siguiente a las 11 de la mañana a su casa de Altea. Entonces, ya entonces ella tenía ese afán de quererse retirar. Pero lo que pasa es que luego lo fue haciendo paulatinamente, de forma que ya hizo unos cuantos trabajos más, te estoy hablando cuando yo la conocí en el año 79, y luego ya después se marcha con la serie Proceso de Mariana Pineda y una película que hizo que se llamaba Caso Cerrado. Pero ya a partir de ahí lo dejó todo y dijo que ella ya no quería continuar dentro de esta profesión. Entonces se ha mantenido de esa forma, ha sido fiel a su decisión, ¿no? De no andar como hay muchos que van y vienen, se retiran, vuelven. No, ella tenía
ese deseo ya muy marcado desde muy joven, ¿eh? Porque en el fondo, pero verás, no es una cuestión de que, porque si hay que ver a la pobre niña, no. Ella siempre me ha dicho, es que no tengo por qué ser artista toda la vida. Entonces me cansé, no creo que esto sea la profesión que yo quería para siempre. Ya he hecho de todo, porque ella hizo de todo, desde cantar, hizo de modelo, había de todo, cromos, revistas, todo en torno a una marisolmanía. Y todo eso, pues, debió de ser muy cansado y llegó un momento en que dijo, ya no puedo más, y lo dejó. Y así se ha mantenido. Y Por eso no la vimos. conocerla para ti, imagino, sería también un sueño cumplido, ¿no? Claro, claro, porque es que ten en cuenta que yo empecé precisamente, mis primeros dibujos era dibujándola a ella, cuando todavía ni siquiera sabía que se trataba de Marisol, porque yo la descubrí en una portada de una revista que trajo mi padre a mi casa cuando yo tenía 3 años y fui haciendo exposiciones no solamente en Málaga, sino también en las provincias o en Cádiz, en muchos sitios, ¿no? Y, pero ya luego después el gran espaldarazo vino cuando tomo la decisión. Primero hice el servicio militar, me dio la oportunidad de tomar contacto con Madrid, de poder ir al Círculo de Bellas Artes de Madrid también, y yo sabía que Madrid era el sitio al que yo tenía que volver, que además era el sueño de todos los artistas de provincias. Así se fueron muchos dentro del mundo del teatro, del cine, en fin, de pintores, como Evaristo Guerra o Antonio Banderas en el mundo del teatro y del cine, ¿no? Y yo pues también tomé la iniciativa de hacerlo, pues con ese temor que te da el hecho de la incertidumbre que significa llegar a un lugar donde, ¿y qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién llamas? ¿No? Pero como yo ya había tomado cierto contacto en el servicio militar, que lo hice además voluntario para poder elegir destino, pues entonces ya había tomado esa toma de contacto con Madrid y nada, y un poco a la aventura me fui con 2 chicos más, una chica que quería estudiar fotografía y un chico que quería ser cantante. Y nada, ellos se volvieron al poco tiempo, yo me quedé y al poco tiempo, ese mismo año que yo me voy a Madrid, una gran amiga que yo además éramos amigos de prácticamente de infancia, desde que teníamos 12, 13 años, como es Remedios Cervantes, que fue Miss España, hoy una mujer muy acreditada dentro del mundo de la moda ¿no? del marketing y todo esto, pues se vino a vivir a la casa que yo ya tenía alquilada y entonces iniciamos una aventura juntos en Madrid, que estuvimos así casi 3 años, 2 años y medio estuvimos, ¿no? Y ahí pues nos iniciamos juntos. Nos dice Antonio Coca, actor de aquí de Málaga, buenas tardes. Hoy el directo es de mucho arte, ¿no? Aprovechamos para saludar a todos nuestros... Antonio Coca, que es además un actor estupendo y buen amigo. Está en todas partes el hombre, ¿eh? Saludos, le mandamos un abrazo. Además colaboramos juntos, sabes que colaboramos juntos en una película que se hizo en Málaga de un director joven que es Fran Capilla, que se llamaba Las hijas de Danao. Sí, entonces ahí yo que no había hecho nunca nada de cine ni nada, pues decidieron que hiciera el papel, un cameo que se llama, haciendo el papel de un director en la Ópera de París. Y me lo pasé muy bien, muy divertido, y luego después el estreno fue muy bonito y todo, además en el Festival de Cine de Málaga. Fran Capilla, que bueno, es como ya hijo predilecto de Málaga, de Valencia, pero es como si fuera de aquí, de la casa también, otro talento. Sí. Un saludo para él desde allí. Mira, hay una parte del directo, una sección también, que bueno, te hacemos las preguntas que hemos recibido en el correo previamente, habilitado para eso, y que van directamente, pues para que me la responda aquí, nos la responda a todo aquí en directo, si te parece bien. Muy bien. No hay nada raro, ¿eh? Muy bien. Mira, hay una que dice, ¿cuál consideras, Antonio, que es tu mejor obra? Pues mira, es muy difícil de poder saber, ¿no? Porque yo intento en cada obra poner lo mejor de mí siempre, ¿no? Del conocimiento, de la experiencia que tiene uno al cabo de los años. Pero bueno, hay una obra particularmente que me gusta mucho y que además ha sido una de mis obras más importantes, a nivel de por lo menos de ser muy conocida, que es el retrato de Pepa Flores vestida de mantilla, ¿no?
Y luego también, como no, el año pasado tuve la oportunidad de presentar en Madrid el retrato de Su Majestad el Rey, que ha sido todo un éxito, que ha gustado mucho y que, bueno, hasta el propio rey que fue a verlo le encantó, ¿no? Le encantó y dijo que la mirada era impresionante, ¿no? Así que la verdad es que no te puedo decir una en concreto, ¿no? Y algo también que me gustó mucho para Málaga fue cuando en el año 2006 hice el cartel de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Con aquella idea que tuve de pintar al Coronado de Espinas sentado, con un niño que acariciaba su mano y que tenía un diálogo en silencio a través de la mirada, ¿no? De las miradas del Cristo con él, ¿no? Y ese cuadro me dio muchas satisfacciones. De hecho, fíjate hasta qué punto que me acuerdo que cuando aquello se presentó y llegó la Semana Santa, me encontré con Antonio Banderas y me dijo: Antonio, conozco el libro de los carteles de la Semana Santa de Málaga. Y te tengo que decir que es, por no decirte, casi el que más me gusta de todos, ¿no? Así que me dio la enhorabuena y la verdad es que le encantó. Y luego ha escrito además en el prólogo del libro que sacaron hace 3 años sobre mi vida, ¿no? Que lo escribió la catedrática María Jesús Pérez Ortiz, donde cuento todas estas anécdotas y Antonio me hizo el prólogo, ¿no? Así que encantado. Pues lo recomendamos desde aquí, ¿eh? La lectura Ya. de tu biografía, porque debe ser bastante interesante. Se nos ha adelantado, tengo que decirlo, ¿eh? Sí. Con respecto al retrato del rey, bueno, aquí lo tenemos. Tenemos la fotografía con el rey, porque fuiste portada también de Talentos de Málaga en el año Sí. 2018, en nuestro número 13. Sí. Ya vamos por el cuarto, seguimos trabajando en la brecha. Y bueno, pues yo quería preguntarte también, a dilación de todo esto, porque seguramente tendrás muchísimas anécdotas y habrás conocido unos personajes, bueno, de los más variopintos, ¿no? ¿Con cuál de ellos cuál de ellos te ha impresionado más? Antonio, si es que hay alguno. Pues mira, yo creo que uno de los que más, la reina Doña Sofía, ¿no? Y con uno de los que más me divertí fue con Fidel Castro. ¡Hala! Entre otras cosas, porque además es que no te dejaba, es decir, cuando le estaba haciendo la boca, como no paraba de hablar, tuve que llamarle la atención en varias ocasiones, porque decía, es que si no, no lo puedo hacer. Cuando era Semana Santa, los 3 primeros días, donde todos habían dicho, sí, sí, allí estaremos, allí estaremos. Y cuando llegaba la hora, me encontraba yo solo, esperando que la gente viniera, ¿no? Entonces, muchas veces el tener que tratar con las personas que de entrada lo ponen de su parte y dicen que sí, que quieren hacerlo, pero claro, cuando llega la hora de la verdad, a la gente les cuesta. Y entonces, al final, siempre hay alguien que termina teniendo que pagar todo eso, ¿no? Y yo eso no lo llevaba nada bien. Te entiendo perfectamente. Mira, hay gente entre el público, entre los seguidores, ¿no? Por ejemplo, Mara Marley, que es escritora, recientemente hemos publicado un libro suyo que ha sido récord de venta, fantástico, que decía que un honor haber compartido el número 13 contigo. Ella tuvo un relato en el Cuadrilátero de la Araña, que es una sección de Talentos de Málaga, y aquí está, Sí. pues la saludamos desde aquí también. Bueno, un saludo, por supuesto, claro que sí. Un abrazo. Bueno, seguimos con las preguntas. Aquí dice una que me imagino que será muy relativo también, ¿no? ¿Cuánto tiempo sueles invertir en pintar un retrato? Pregunta muy Pues es relativo, porque hay veces en que te sale como más deprisa, más rápido, y otras veces tardas más, pues no sé a veces por qué, pero hay veces en que se te atraviesa más o quieres darle más vueltas o no lo terminas de ver del todo, ¿no? Y entonces pues tardas más. Muchas veces es dependiendo, hay veces que sale todo más fluido y puedes tardar mucho menos tiempo y otras veces tardas más, así que no hay un tiempo estipulado, ¿sabes? Para eso. Así es. ¿Y has tenido alguna vez alguna tentación de tener algún devaneo, quizás lo haya hecho, con otra disciplina artística? Quiero decir, aparte del teatro, como has comentado, la escultura, por ejemplo, no sé, algo que... Bueno, cuando estuve en la escuela también di cerámica y di también modelado, ¿no? Pero realmente lo que más me gustaba era la pintura, ¿no? Porque me daba más opción a más cosas. Es decir, me parecía que a través de un plano podías crear pues perspectivas, expresiones. La escultura es más fría, a mí me encanta, pero la considero como más fría, es más estática. Mientras que con la pintura puedes hacer más cosas, a pesar de que está hecha en un plano, ¿no? Entonces era lo que más me gustaba.
Y yo soy de la opinión que a veces lo mejor de todo es enfocarte en algo concreto para que realmente le puedas sacar todo el máximo partido, ¿no? Es como, por ejemplo, yo también hice incursiones dentro del arte de vanguardia y todas esas cosas, ¿no? Pero comprendí que eso no era para mí, que eso era para otro tipo de gente. Entonces empecé a hacer más honesto, más sincero, porque yo en el fondo, cuando quería hacer aquello, era por más bien casi por complejo, por el mero hecho de que tú sabes que las entidades oficiales que organizaban concursos y tal, pues abogan por lo que es la pintura de vanguardia, o como por ejemplo hoy en día tenemos Arco y todo esto, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy un pintor de escuela, de toda la vida, que todavía entiende la importancia del dibujo, de las proporciones, de un montón de cosas que tiene la escuela clásica. Para mí el más grande, y que los demás me perdonen, ha sido don Diego Velázquez. Y creo que eso no se ha superado todavía, porque creo que además que con el barroco se llega a lo máximo, en todo, en pintura, en escultura, en arquitectura, y luego ya después ahí se desciende y ya se llega a hacer otras cosas. Pero es que hoy en día, digo muchas veces que el arte ya está prácticamente a veces casi tirado en el suelo, porque a una bolsa de basura la quieren llamar una obra de arte y van los intelectuales estos que van por la vida así con la cara un poquito de olera a mierda y van diciendo, fíjate la estructura de la línea conceptual que pasa por el horizonte, una cantidad de chorradas increíbles. Sí, con el vaso medio. Es como cuando... Es que esto me hace mucha gracia. Pero yo muchas veces digo, ¿por qué el ser humano tiene tanto complejo? De veras. Esto es como cuando se le pregunta a Antonio Gala, señor Antonio Gala, ¿le gusta a usted el queso? Y te dice, el queso viene de un mundo de singularidades eternas, trae como consecuencia el horizonte que pasa por la línea estructurada, y te da ganas de decirle, mire, ya sabemos que usted se conoce de pe a pa la Real Academia de la Lengua, pero le he preguntado simplemente si le gusta el queso. Y en el fondo es casi como una necesidad de tener que estar mostrando continuamente la sabiduría. Y a veces la sabiduría, ¿sabes dónde está? En saber estar en silencio y tener una actitud de normalidad, que es lo que hoy adolecemos. Porque hoy, como me preguntaron, hace poco salió una entrevista, hace 3 días salió una entrevista mía del ABC de Sevilla. Y entonces me preguntaban qué pensaba un poco del tema de hoy en cuanto a la mujer y tal, ¿no? Y entonces pues dije que estoy de acuerdo con que la mujer siempre debe de estar pues a la misma par que el hombre, porque además no hay nadie que sea por encima ni por debajo, ¿no? Entonces decía, bueno, pero en cuanto a pues a la sociedad de hoy y tal, digo, mira, la sociedad de hoy, una de las cosas que están haciendo a veces daño, a pesar de la parte positiva que tiene, es que las redes sociales están haciendo que personajes que a veces no son absolutamente nada, ya se crean que son, ¿sabes? Entonces dije, hoy una portera se pone un sombrero, va a una boda y ya se cree que es Sofía Loren. Y es que es así. Es que es así. Es así. Entonces, hay veces en que te encuentras con gente que, ay, has visto mi tal, la publicación, pero que en casa de mi amiga Paqui tomándome el té. Es que, a ver si me entiendes, es que bueno, y está muy bien que entre ellos pues saquen las fotos y tal, pero se ha metido a todo en el mismo saco. Y yo creo que no todo el mundo está en el mismo saco. Yo creo que cada cosa requiere su sitio. Y nosotros muchas veces estamos con los complejos de Sevilla. Vamos a fijarnos más en nosotros, vamos a intentar potenciar más lo nuestro, en vez de tanto estar comparándonos con nadie, que es lo que tendríamos que hacer. Totalmente de acuerdo. Y estamos viviendo todo eso, ¿no? Y es que hay que ser moderno, es como los tatuajes. Yo, sinceramente, es que ya no ves a un chico que no lleve un tatuaje con lo horrorosísimos que son. A mí no me gustan nada. Perdónenme los que lo tengan. Pero es que yo pienso que la pureza del cuerpo es como, mira, esto es como una catedral. Tú una catedral de barroca o una catedral del románico, ahora ponle un graffiti. Por muy bien hecho que esté el graffiti no está hecho para ponerlo ahí, porque el arte no hay que taparlo con otro arte. Como se hizo en Málaga con la Casa de la Cultura, aquella que se hizo encima del Teatro Romano. Es que eso es increíble. Entonces,
hay grandes barbaridades como esta, ¿no? Porque uno va al centro ya y no lo reconoce, ¿no? Yo personalmente no lo reconozco. Ha perdido toda la magia, todo el encanto, ¿no? Claro, entonces perdemos la historia, venga a mover fuentes, venga a mover esto, venga a mover lo otro, entonces estamos perdiendo, no se respeta lo que hicieron otras personas. Las ciudades van creciendo, pues lo que queráis hacer moderno, ponerlo en las zonas modernas, ponerlo en las zonas nuevas, para que al final cuando la gente vaya a ver Málaga, encuentre el casco antiguo y lo nuevo. Pero no hay respeto y hoy van esos intelectuales que estoy de ellos hasta los pelos, sinceramente, porque en el fondo saben muy poco de todo, se saben 4 cosas de memoria y 4 tonterías. No lo soporto. Porque es que estamos viviendo una etapa en que es que vale todo, no hay modales, se han perdido los valores, la gente está contigo y está con el móvil hablando cuando había quedado contigo para tener una cita para hablar. Es que estamos viviendo una etapa muy fea, con lo cual, a ver si esto que estamos viviendo en estos momentos hace que la gente reflexione. Pero lo importante de todo son cosas que realmente hagan que la vida sea mucho más bonita. No es más bonita la vida ahora que hace 20 años. ¿Tú crees, Antonio, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo siento así tal cual? Pero ¿tú crees sinceramente que estos momentos de confinamiento al que nos hemos visto sometidos y seguimos estándolo, van a cambiar algo? O sea, quiero decir, después cuando la gente salga a la calle, será como un muelle y volverá todo como un resorte a lo que fue antes de comenzar toda esta... Sí. Estos momentos de... Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces lo triste de todo es que a veces para que el ser humano aprenda tiene que vivir en sus propias carnes lo que no había vivido, lo que no sabía, ¿no? Hay 2 maneras de poder aprender en la vida, o a través de la propia experiencia o a través del discernimiento. Nosotros estamos hechos para discernir, para pensar, para meditar, para saber lo que es conveniente, lo que no lo es, ¿no? Y el ser humano, hoy hay un gran problema que ha sido un poco el problema del ser humano, que es la inconsciencia. Pero como leí hace unos días en un periódico que decía un filósofo, decía que el gran mal del ser humano hoy en día es la indiferencia. Y estoy de acuerdo. Porque es que parece que da todo igual. Estamos viviendo un momento que da todo igual. Y todo se mete en el mismo saco y todo se valora de la misma manera, todo entra en el mismo nivel y eso es lo que hay. Todo pasa y nada queda. Y así estamos. Y yo, fíjate, yo por ejemplo, cuando era más jovencito, que era un amante del teatro, en las televisiones, me encantaba ver a esos grandes actores como José María Rodero, como Lola Herrera, como tanto. Pues todos ellos yo los conocía. Hoy en día hay tantos actores de estos que pasan por un pasillo que dice, ¿y este quién es? Vas a ver los premios Goya, ¿y esa quién es? ¿O aquel quién es? Y que duran media hora. Y que a lo mejor simplemente solo por posar en Instagram sin camisa, que es lo que hoy hay en día, sin camiseta, venga, hoy además el hombre lo fomenta más todavía que la mujer, entran en Instagram y verás cantidad de tíos, todos en bañador, poniendo postura, poniéndose interesante, mirando para allá, mirando para acá, y dices tú, ¿y cuánta gente de seguidores tienen? Y te quedas sorprendido, dices, ¿esto qué es? ¿Y quién son? Entonces eso de influencer, ¿qué es ser influencer de qué? Entonces es que, sinceramente, estamos viviendo una etapa que no es nada bonita. Nada. Una locura, una locura. Yo me quedo con aquella época romántica también, de aquellas televisiones de 2 cadenas, cuando la segunda te echaban los teatros en directo, bueno, estas grabaciones... Estudio 1, los viernes por la noche, o Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, maravillosa. Y luego se decía que en aquel tiempo, que si, como era dictadura, pues que la cultura era inferior. Mentira. En aquella época se ponían teatros de Shakespeare, de Federico García Lorca y de muchísima gente, de Chekhov y de mucha gente. Y en cambio, ¿qué cultura hoy hay en las televisiones? Gran Hermano, Sálvame, ¿esa es la cultura que tenemos hoy en día? ¿Te han propuesto alguna vez ir a algún programa de esto, Antonio, a Sálvame o algún...? Sí,
Claro, y de hecho he salido, en Sálvame han venido aquí a mi casa a veces a sacarme, pero por un tema concreto, determinado y tal, ¿no? Pero sí me han ofrecido ir, pero no he querido hacerlo. No quiero estar en ese tipo de cosas, como tú comprenderás. Yo soy una persona que tengo vergüenza y además que no me gusta hablar mal de la gente, ¿no? Puedo comentarte todo esto en general, ¿no? Pero tengo un respeto por el ser humano, por las personas. Yo soy una persona que tengo vergüenza y además que no me gusta hablar mal de la gente, ¿no? Puedo comentarte todo esto en general, ¿no? Pero tengo un respeto por el ser humano, por las personas. No se puede estar machacando y haciendo de eso. Es que es tan triste como cuando tú vas por la calle, ves a lo mejor un violinista en una calle maravilloso si te paras a escuchar, pero eso no te interesa. En cambio ves una pelea y va todo el mundo, pero no es que vaya a ayudar, van a ver si eso se pone, ¿sabes? Como los toros, que gustan más. Y a grabar con el móvil, incluso. Claro, o a grabar con el móvil, o como los toros, que los toros la gente cuando más les gusta es cuando más en peligro está el torero, ¿no? Es decir, que hay una serie de cosas. Mira, yo soy un amante de las tradiciones, ahora, de las cosas que son coherentes y tienen un sentido. Yo taurino no soy para nada, ¿eh? Y mira que me gustan las tradiciones. Me encanta que no se pierda una mujer de mantilla o que no se pierda un mantón de Manila o y muchas cosas. Los toros, a pesar de que pueda ser una tradición española, arraigada a lo nuestro y tal, lo siento, me parece que es algo que está condenado a que eso se vaya difuminando poco a poco, porque si la gente tuviera conciencia, pues no se divertiría viendo cómo van matando a un animal poco a poco, ¿no? Claro, claro. Así lo pienso. Yo también lo veo así. Quería preguntarte también, porque mira, el tiempo se está pasando volado. Casi ha pasado una hora, y ¿verdad? Y estoy encantadísimo, además. Quería preguntarte, alguien que quiera tener un retrato hecho por ti, ¿condición sine qua non que sea famoso o cualquier persona puede hacerlo? No, que va, yo pinto mucha gente que no es famosa. No. Todo aquel que quiere y tal, pues hay una página web mía que, bueno, con que pongan Antonio Montiel, pintor Antonio Montiel, sale. Y además ahí la lleva mi representante y el que se quiera conectar, pues puede preguntarle todas las cuestiones burocráticas. Un lujazo tenerlo. Bueno, pues mira, te voy a despedir con una última pregunta han habido muchas, la verdad, pero con una última pregunta de nuestros seguidores, ¿no? A ver qué tal, porque me ha parecido muy, muy divertida, por un lado, y por otro lado tiene su parte de coherencia, ¿verdad? Dice, se nota que eres una persona que te cuida mucho. ¿Sigue algún régimen o dieta especial? ¿Haces deporte? Conozco un pintor amigo que no se cuida nada, es muy bohemio y descuidado, pero pinta extraordinariamente bien. ¿Influye el estado de ánimo y la salud en el resultado de una obra? Hombre, el estado de ánimo, por supuesto que influye, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Sobre todo si tú eres un pintor que pones el corazón en lo que haces y no eres un pintor mecánico, como el que va a trabajar y ficha, ¿no? Eso no. Pero es como en el arte en general, realmente al final lo más importante de todo, más que incluso la técnica, es lo que transmites. Porque hay, por ejemplo, cantantes que a lo mejor no tienen una extraordinaria voz, una voz potente, pero en cambio transmiten muchísimo en su manera de decir, en su manera de transmitir, aunque no sean tan perfectos vocalmente, ¿no? Y en pintura es lo mismo también, es decir, es más a veces lo que se transmite, es más importante cómo se dice que lo que se está diciendo. 3 pintores o 4 pueden pintar un mismo tema que en uno te toca y otro a lo mejor no te toca nada porque no te transmite, aunque sea la temática que te han pedido que hagas, ¿no? Y en cuanto a lo de cuidarme, pues la verdad es que no me cuido casi nada, aunque no lo creáis, ¿eh? Gracias a Dios he tenido siempre una buena constitución en el sentido de que he sido más o menos un poco delgado, ahora estoy más gordito que cuando tenía 30 o 40 años, ya tengo 55, y bueno, pero no he sido ni de gran deportista, ni de gimnasia a lo mínimo, muy poco, pero tampoco he sido de comer mucho. Normal, tampoco, no soy una persona de estar muy pendiente de todo eso. Con mesura, ¿no? Todo por su... Sí. Oye, pues, Antonio, de verdad que ha sido un enorme placer poder verte de nuevo, aunque sea por la pantalla, ¿no? Claro. Y agradecer a todos los que nos han seguido hoy, que han sido muchos, y han estado presentes en este último directo de TM de esta semana. El lunes volveremos
con Juan Carlos, nuestro compañero de Talento de Málaga, de Vid Criterio, hablando de vinos, un gran experto de vinos. Y ha sido, te lo digo, un lujazo, Antonio, que tengo muchas ganas de verte. Y que nos veamos por ese centro de Málaga en alguna esquinita de esta que todavía le queda. Claro, o en cualquier acto de los muchos que tú organizas o que yo organizo, que nos veamos, por supuesto. Que muchas gracias por haberme elegido para estar esta tarde contigo. Y gracias a ti siempre, Antonio, un placer. Seguidores. Un abrazo muy fuerte para todos y que salgamos pronto de esto, que vamos a salir seguro ya pronto. Seguro que sí, un poquito de paciencia, que todo irá bien. Ahí, así es. Antonio. Un abrazo.